Bienvenidos a un nuevo video del Shonen del año. Continuaremos con esta divertida historia de un mundo repleto de superhéroes, donde ocurrirán muchísimas cosas en la segunda temporada. Así que vamos con Boku no Hero. La segunda temporada de My Hero Academia adapta 3 arcos, y me gustaría hablar de cada uno de ellos por separado y centrarme en los personajes que van tomando cierta relevancia, yendo y viniendo en el tiempo. Este shonen será distinto a los anteriores que he reseñado porque de aquí en adelante se hablará de múltiples arcos en un solo vídeo. Así que empecemos con el Festival Deportivo de la UA. Como buen shonen, tiene que tener un arco de combates o de exámenes, y en este caso tenemos ambos. De hecho, al ser un shonen escolar, esto se repetirá mucho. Entrenamientos con profesores, exámenes escolares, múltiples combates, ya sea con la gente del mismo salón, la clase del B u otras escuelas. Boku no Hero exprime al máximo los torneos que Dragon Ball inventó y los exámenes que Naruto popularizó. Es obvio, las nuevas grandes obras se nutren de sus predecesoras, y este shonen decidió coger 2 de los arcos más populares del shonen y exprimirlo múltiples veces. Esto para nada es negativo, de hecho el contexto lo justifica, son futuros superhéroes que están entrenando para ejercer este oficio. Pero es que, además, debido a los constantes ataques de villano, la escuela se ve forzada a adelantar el proceso de madurez de los estudiantes y así tener más combates y más exámenes que nosotros como espectadores lo adoramos. En este primer caso tenemos el Festival Deportivo, que es un acontecimiento global. El anime te lo explica como el reemplazo de las Olimpiadas. Aquí todo el mundo está expectante de los talentos que en un futuro serán los grandes héroes del planeta. El proceso está interesante, tenemos una carrera con obstáculos, unos combates a caballito y los típicos 1 vs 1 del anime. Así que hablemos de esto. Primero, la carrera está bien, no tiene nada del otro mundo y básicamente es ver a todos los alumnos en acción. Quienes en la primera temporada se había visto poco o nada de ellos, mostrando algo más de su fuerza, Deku lidiando con su poder ya que aún no tiene control y usarlo implica hacerse un daño severo, mientras que por otro lado empezamos a ver quiénes eran los rivales a vencer. Bakugo como el gran amigo rival y Todoroki como el talento de la clase. En la primera prueba gana Deku usando su ingenio, y esto me gustaría resaltarlo porque será continuo a lo largo de la serie. Deku es probablemente el protagonista más astuto del shonen, o al menos de los que he visto. Naruto es cierto que era muy ingenioso en las batallas, pero nunca lo vi al nivel de Deku. Goku es un genio del combate, pero no de la estrategia. Luffy, ni qué decir, casi nunca piensa, y así un largo etcétera. Seguramente habrá algún protagonista del shonen bastante astuto e ingenioso, pero Deku honestamente es impresionante. El cómo sale de situaciones extremas, encontrando soluciones en un breve lapso de tiempo, es de lo más destacable del personaje. También quiero recalcar por supuesto ese instinto heroico que le llevó a poseer el All for One. Luego tenemos la carrera de caballitos, que sirve para presentarnos de mejor manera al otro salón, que si bien se había introducido algunos personajes ya en la carrera, aquí es donde brillan un poco más. Es un complemento interesante y que tiene alguno que otro personaje con potencial futuro, pero que todavía no han tenido tanta relevancia, solo simples introducciones, algunas más buenas que otras. Todo esto me gusta porque observamos combinaciones de personajes muy curiosos y útiles que generarán grandes momentos. Por último, por supuesto, como no, los combates 1 contra 1. Me encanta que se muestren todas las luchas, ya que en Hunter y en Naruto se cortan de golpe, y aquí sí que se ve hasta el final. Es cierto que la mayoría de combates son cortos y están años luz de los exámenes Chunin, pero al menos es entretenido. Y eso es bastante bueno, desde un inicio se nota que está muy lejos de shonen emblemáticos del anime, pero hasta el momento My Hero Academia no se torna aburrido en ningún momento. Sabe utilizar bien la fórmula del shonen y exprimir lo que la gente suele ver más atractivo en este género. Además, cómo no olvidar que salió en una época donde los superhéroes estaban en su prime. La primera mitad del anime se lanzó cuando el género estaba en su máxima popularidad y esta última parte ya en su decadencia. Es por eso también que se perdió mucha popularidad a lo largo de los años. Aún así, hay que ver cómo va evolucionando video a video para ver si mantiene esta calidad o no. En todo caso, hablemos de los personajes que brillan en cada batalla, iniciando con Deku. En esta temporada está queriendo controlar su poder, intentando no usarlo, ya que sabe que lo limitaría para el resto del examen, porque, bueno, es un arma de un solo uso de momento, y hay que hablar de esto. Es una decisión bastante original y acertada que la trama del protagonista sea aprender a controlar semejante poder y aprender a madurar sin dejarse llevar por las emociones. Un tanto complejo si se dan cuenta, el prota tiene el instinto nato del heroísmo y no mide las consecuencias cuando quiere salvar a alguien. En el combate con Todoroki se lleva al extremo para hacerle entrar en razón, se destruye la mano a un nivel que no volverá a ser el mismo. Es aquí donde se planta la semilla de que si usa su poder vehementemente, este lo destruirá. Nuestro protagonista tendrá que lidiar con esto a lo largo de la serie, aprender a controlar esta fuerza del ser más poderoso del mundo, y no destruirse en el intento. Pero justamente debido a su inmadurez y su falta de experiencia se dejará llevar por su corazón
y podrá tener consecuencias desastrosas, pero para entrar más a detalle en esto, habrá que esperar a la siguiente saga. Luego tenemos a All Might, quien fortalece su vínculo con Deku y le explica todo acerca del All for One, su pasado y lo peligroso del conocimiento de este poder. De Uraraka vemos su propósito para ser héroe, básicamente ayudar a su familia, y además se desarrolla este amor que siente por Deku, que ya veremos hasta dónde llega, porque como sabemos, esto es un shonen y el romance suele ser bastante lamentable. Antes de continuar el siguiente arco hay que hablar del personaje de este, Todoroki, quien se explora a profundidad. Si eligiéramos un personaje para este arco, sin duda sería él. Vemos el pasado traumático con su padre, quien lo obliga a entrenar para hacerse más fuerte, su madre, quien se casó forzosamente con el único propósito de dar a luz a un hijo que tenga la habilidad de ambos padres, como si fuese un experimento maquiavélico para crear el ser perfecto. Nos cuentan que su madre fue quien quemó su rostro producto de la desesperación de ver a Endeavor en el rostro de su hijo. Ella está internada debido a este colapso mental y entendemos el porqué del odio de Todoroki a su padre, que lo único que quiere es que su hijo sea el más fuerte de todos. Este arco, además de conocer su pasado, es la evolución de este personaje aceptando sus dones y utilizando su máximo para derrotar a Deku. Bakugo, por otro lado, sigue teniendo ese complejo de inferioridad y cargando con muchas cosas que podrían detonar en algo malo, desde conseguir la victoria contra Todoroki sin que éste usara su 100%, hasta Deku superándolo cada vez más y dejándolo poco a poco atrás. De nuevo, me hace recordar mucho a la subtrama de Sasuke y Naruto, cuando nuestro prota empieza a superarlo cada vez más y este se empieza a frustrar al grado de que se va con los villanos para mejorar su nivel. Veremos en qué concluye esta subtrama. Después de la victoria con mal sabor de boca de Bakugo, los más destacados reciben oportunidades para hacer sus prácticas con empresas de superhéroes. Esto es bastante interesante porque en esta temporada sí que se explora el cómo funciona el mundo de los superhéroes y cómo se mantiene este monopolio. A lo largo de su tiempo en la escuela, estos irán ganando popularidad y según sus habilidades serán llamados por agencias para hacer cualquier tipo de trabajo, no solamente heroicos. De hecho, nos presentan que hay más salones, no solamente de héroes, sino de apoyo, quienes se enfocan en desarrollar equipamiento para los superhéroes. Tenemos también a los de educación general, que entiendo se enfocan en lo intelectual, y son aquellos que no pudieron ingresar al de héroes. Mientras que por otro lado están los de gerencia, aquellos que se encargan del negocio. El segundo arco es el enfrentamiento con el asesino de héroes, quien se nos había introducido ligeramente en el arco anterior. Este tiene muchísima más relevancia de lo que uno pensaría. El villano termina dejando parapléjico al hermano de Ida, quien hace lo peor que un héroe puede hacer: buscar venganza. Este arco es breve pero intenso, porque todos están haciendo sus prácticas laborales como futuros héroes, coincidiendo que hay un ataque de la Liga de los Villanos cerca de estos, mientras que Ida está enfrentándose al asesino de héroes en búsqueda de venganza por lo que le hizo a su hermano. Afortunadamente llegan Deku y Todoroki, quienes entre los tres consiguen derrotar a tremendo rival. Es una muy buena batalla. Por otro lado, Endeavor y otros héroes están enfrentándose a los Gnomos, estas criaturas enormes con múltiples poderes que forman parte de la Liga de los Villanos. Y así como el anterior arco era de Todoroki, este es de Ida. Me gusta mucho porque al ser 20 personajes da poco tiempo para desarrollar a cada uno de los 20 alumnos de primero A. Ida es un tipazo, correcto y que busca ser un ejemplo a seguir. Si bien viene de una familia adinerada y con mucha influencia, él tiene una ética y moral prácticamente intacta. Toda su vida vio a su hermano como su gran héroe, aquel al que quería seguir. Cuando ve su estado, pierde completamente la cordura y la venganza lo ciega. Esto repercute en un combate contra el asesino feroz. Es cuando llega Deku y nuevamente en modo Naruto evangelizador le muestra el camino. Y aquí quiero abrir paréntesis. Me gustan las evangelizadas de Deku, porque no es algo directo, no es el famoso "yo antes solía ser como tú", para nada. Son más sus acciones heroicas el ejemplo que este da. En el caso de Todoroki, es ver cómo un tipo que no conoce le dice que si no lo ha dado todo no va a llegar a ningún lugar, que si quiere derrotarlo tiene que dar su máximo, y que no lo subestime, que acá todos tienen el mismo sueño. Es por eso que Bakugo se siente insultado cuando vence a Todoroki usando la mitad del poder. En el caso de Ida es ver a Deku actuando como su hermano. Su acto heroico es lo que hace darse cuenta que estaba tomando el camino completamente erróneo y deshonrando la imagen de quien tanto querría. Son esas cosas que hacen que me guste tanto Deku como personaje. Abro otro paréntesis. Durante estos arcos de prácticas, Deku conoce a quien le enseñará el camino para dominar su poder, el maestro de All Might, Gran Torino, que le ayuda a usar de manera constante el 5% de su poder, demostrando al espectador que aún está muy lejos de llegar a su máximo potencial. Al concluir este arco, conocemos a la policía y a personajes que serán más recurrentes en la serie. Pero lo más importante aquí, en aspectos para la trama general, es la derrota del gran villano, el asesino de héroes.
quien deja un discurso antes de ser capturado que resonará en los medios y que influirá para que varias personas que estén en contra del gobierno actual y estado de los héroes se unan para intentar derrocar ese estilo de vida, potenciando así a la Liga de los Villanos. En este tipo de sociedad siempre habrá alguien como el asesino de héroes, una persona que es un daño colateral del sistema y que con un solo acto puede generar una revolución. Ahora sí, pasando al último arco, los exámenes finales son enfrentamientos de 2 contra 1 entre los estudiantes y los profesores. Está bastante divertido esta parte y más que nada sirve para ver más de varios personajes y sobre todo el conflicto que hay entre Bakugo y Deku, que va en constante aumento, aunque de momento se ven obligados a aliarse para superar a All Might. Si debemos resaltar algo de los estudiantes sería la recuperación de la autoconfianza de Yaoyo Soru tras su enfrentamiento con Aizawa, un personaje con una amplia capacidad intelectual y de liderazgo, de hecho, uno de los 2 héroes que fueron recomendados en este salón. Nos cuentan el sueño de Mineta, que bueno, evidentemente son las chicas y honestamente hablar de cada uno de los personajes para mí no tiene tanto sentido. Se hablarán de ellos cuando tengan un desarrollo considerable en el arco, así como lo fue Todoroki e Ida. Antes de culminar, quiero resaltar el personaje de Tokayami, que su poder tiene pinta de estar rotísimo en la oscuridad. Finalizando, me ha gustado mucho este arco. Ha estado bastante entretenido, hemos podido ver mejor la personalidad y los poderes de los héroes del salón de nuestro prota, además de ser desarrollados muchos de estos. Espero con ansias la tercera temporada de esta entretenida serie. Y eso fue todo, como siempre no se olviden de decirme cuál fue su personaje y momento favorito. De personajes me sigue pareciendo muy difícil, ninguno se roba el arco, así que por desarrollo y porque tiene buenos momentos me quedo con Todoroki. Me parece el que tiene la trama más interesante y posee varios combates muy buenos. Ahora si de momentos hablamos, me quedo con el último instante del combate entre Deku y Todoroki, que genera una explosión brutal. Y llegamos al final, como siempre, no se olviden de darle like si les gustó el video, suscribirse para más videos de Boku no Hero y otros grandiosos animes. Nos vemos, hasta la próxima, Poli Reseñas.